Entonces, solo me voy a concentrar en unos pocos ejemplos. Nuevamente, mi intención es que empiecen a ver la pinta que tienen algunas reacciones químicas y empezar a introducir el concepto. La idea de este ejercicio no es que para dada cualquier reacción química, hoy ustedes van a poder decir cuál es el nucleófilo y cuál es el electrófilo. Vamos a ver que vamos a tener que ir viendo eso reacción, casi reacción por reacción y mecanismo por mecanismo. La molécula del ítem A es la reacción del ítem A es una reacción muy parecida a la reacción que habíamos planteado entre el amoníaco y un protón. En vez de tener amoníaco, tenemos una amina, que en particular se llama dimetilamina, que viene de reemplazar, es como si viniera a reemplazar los hidrógenos del amoníaco por dos grupos metilos. Fíjense que lo que se forma es algo muy parecido al amonio, pero que en realidad se llama dimetilamonio, es una sal de amonio. Pero en definitiva, lo que pasó es que los pares electrónicos libres de este nitrógeno fueron cedidos al protón y entonces podemos decir que la dimetilamina se está comportando como un nucleófilo, lo voy a abreviar como NU, y el protón se está comportando como un electrófilo. El par nucleófilo-electrófilo sería la dimetilamina como nucleófilo y el protón como electrófilo. Lo mismo para el caso entre la dimetilamina y la plata. Es lo mismo que pasaba con el amoníaco, nada más que ahora estoy poniendo una molécula orgánica. Los pares electrónicos libres sobre el nitrógeno son los que son cedidos al catión plata más para formar el ion complejo. Nuevamente, la dimetilamina será el nucleófilo, la plata será el electrófilo. Fíjense que el nucleófilo en estas dos primeras reacciones y en la tercera es el mismo. Acá vuelvo a tener una reacción del mismo compuesto, dimetilamina, pero en este caso frente a un haloalcano. ¿Sí? Haloalcano porque tiene un enlace carbono-bromo y por lo tanto el grupo funcional presente en esta molécula es el grupo funcional haloalcano. En particular, esta molécula se llama 1-bromobutano. Pero, ¿qué sabríamos o qué podríamos decir? Y este grupo funcional va a tener esta polarización. Sobre el átomo de carbono va a aparecer una densidad de carga positiva. Y entonces podría aparecer un ataque de este par electrónico libre sobre la densidad de carga positiva. De hecho, es lo que ocurre. Fíjense que este enlace carbono-nitrógeno ocurre por el ataque de este par electrónico libre sobre esta densidad de carga positiva. Naturalmente, este carbono, el que tiene la densidad de carga positiva, tiene que largar algo. ¿Por qué tiene que largar algo? Porque este pobre carbono ya está formando 4 enlaces. Este enlace carbono-carbono, este enlace carbono-bromo y 2 enlaces carbono-hidrógeno. Entonces, ¿qué larga? Larga el bromo. Rompe el enlace carbono-bromo y lo libera como un bromuro. Pero de cara a lo que me están preguntando, fíjense que la dimetilamina nuevamente aparece como nucleófilo. ¿Por qué? Porque aparece cediendo su par electrónico libre y el 1-bromobutano aparece como electrófilo. ¿Por qué? Porque aparece aceptando el par electrónico libre de la dimetilamina. Los pares nucleófilos electrófilos siempre se interpretan en el contexto de una reacción, de la misma forma que para decir sin ninguna duda si algo se comporta como un ácido, tiene que haber una base que la ponga de manifiesto. Para que algo se comporte como un nucleófilo, tiene que aparecer algo que lo ponga de manifiesto. Los ítems D, E y G se los dejo para que piensen en casa. Lo que quiero pensar con ustedes juntos es el caso más raro del ítem F, que es la reacción entre este alqueno, que es un alqueno cíclico. Una cosa que no les había dicho es que los esqueletos carbonados pueden ser tanto de cadenas abiertas como
formando ciclos. Los ciclos más comunes en química orgánica son los ciclos de 5 y 6 miembros, por una cuestión de tensión angular que vamos a estudiar un poquito más adelante y de entropía de formación del ciclo. Hay ciclos de 4, hay ciclos de 3 átomos, pero son menos habituales y suelen tener una tensión eh, entre los enlaces que lo forman bastante más alto, pues están muy forzados los ángulos de enlace. También hay ciclos de 7 y ciclos de 8, pero son mucho menos frecuentes. La inmensa mayoría de los ciclos que vamos a ver en química orgánica o tienen 6 átomos, como en este caso, y como en el caso del benceno, o tienen 5 elementos. Cuando digo 5 elementos, pueden ser carbono, o vamos a ver que pueden aparecer algunos heteroátomos en esos ciclos, como oxígeno o nitrógeno. Pero la pregunta es, fíjense qué pasa en esta reacción. En esta reacción, la del ítem F, parto de un alqueno y termino en un haloalcano, ¿sí? Porque me aparecen dos nuevos enlaces carbono-bromo. ¿De dónde vienen esos enlaces carbono-bromo? Esos enlaces carbono-bromo vienen de la incorporación de este bromo molecular. O sea, el bromo molecular se está incorporando a la estructura del ciclohexeno. Es decir, se formaron dos nuevos enlaces carbono-bromo. Esos enlaces carbono-bromo no estaban. ¿Qué es lo que desapareció? Desapareció el doble enlace. Y adivinen qué se usó para construir esos nuevos enlaces carbono-bromo. Se utilizó el doble enlace, en particular el enlace pi-pp. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase del martes que cuando teníamos dobles enlaces carbono-carbono, ese doble enlace estaba formado por un enlace sigma sp2sp2, donde la densidad electrónica estaba sobre el eje de unión carbono-carbono, y un enlace pi-pp, donde la densidad electrónica estaba por arriba y por abajo del eje de unión carbono-carbono, y que yo les había dicho que ese enlace pi-pp nos iba a permitir explicar la reactividad de los alquenos, porque ese enlace pi-pp, ese par electrónico de enlace, está muy expuesto. Y cuando las cosas están muy expuestas es donde primero podemos echar mano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El ciclohexeno utiliza el enlace pi-pp, cede el enlace pi-pp al bromo, que rompe su enlace bromo-bromo, y con los dos electrones del enlace pi-pp forma los nuevos enlaces carbono-bromo. Y entonces, por eso, en esta reacción, donde no hay ninguna distribución de densidades de carga y donde uno difícilmente podría pensar quién es el ácido de Lewis y quién es la base de Lewis, el ciclohexeno se comporta como un nucleófilo y el bromo se comporta como un electrófilo, porque el que cede pares electrónicos es el ciclohexeno. La particularidad que tiene esta reacción del ítem F es que el alqueno aparece cediendo un par de enlace, el par pi-pp. En toda la que vimos antes, A, B y C, aparece un heteroátomo, nitrógeno, cediendo un par electrónico libre. En la mayor parte de los nucleófilos, lo que vamos a ver es nitrógenos u oxígenos cediendo, atacando con pares electrónicos libres. Por ejemplo, en la molécula del ítem, en la reacción del ítem D, que es una reacción que vamos a estudiar cuando lleguemos a ácidos y derivados, que se llama esterificación, lo que ocurre es que el oxígeno de este alcohol, que es el etanol, ataca la densidad de carga positiva que tiene el carbono carboxílico. Y entonces, este par electrónico ataca esta posición. Por supuesto, el ácido carboxílico tiene que liberar algo. ¿Qué va a liberar? Un oxidrilo. Pero fíjense que nuevamente acá tengo un grupo funcional con un oxígeno, que es el alcohol, que aparece cediendo su par electrónico, razón por la cual
el nucleófilo va a ser el alcohol y el electrófilo va a ser el ácido carboxílico. Entonces, en general en química orgánica, si tenemos reactivos con nitrógeno u oxígeno, sospechemos que podrían llegar a comportarse como nucleófilos. La novedad es que en química orgánica vamos a ver comportarse como nucleófilos cosas que no tienen ni pares electrónicos libres ni distribución de densidades de carga, como es el caso de los alquenos. Eso era lo que quería contarles. Traten de resolver después en casa los ítems que quedaron pendientes y en todo caso lo podemos discutir cuando hagamos clase de consulta o aquellos que tengan ganas y quieran lo pueden hacer en el espacio de consulta que tenemos el sábado. Vamos a introducir una clasificación sobre los tipos de reacciones químicas. Que es interesante porque, ¿se acuerdan cuando pensábamos en los tipos de reacciones químicas que podían aparecer? Miren que me tiene que volver el comando para que pueda bajar en el PowerPoint. Los tipos de reacciones químicas que aparecían en química general, ¿sí? Cuando estudiábamos los tipos de reacciones en química general, decíamos, bueno, en química general pueden aparecer reacciones ácido-base, reacciones de óxido-reducción, reacciones de precipitación. Cada una de ellas tenía alguna particularidad. En las reacciones ácido-base aparecía un intercambio de protones, en una reacción de óxido-reducción un intercambio de electrones, en una reacción de precipitación partía de reactivos en solución y obtenía un producto que aparecía en una fase sólida. En química orgánica también podemos hacer una clasificación de tipos de reacción. Todo lo que estamos diciendo está en el apunte, ¿sí? Simplemente porque a mí me aparece con una... Me da vergüenza la letra fea con la cual estoy escribiendo, ¿sí? Por supuesto lo quieren ver más lindo, lo tienen en el apunte. Pero vamos a ver que todas las reacciones químicas se pueden reducir a tres tipos: a reacciones de adición, reacciones de eliminación y reacciones de sustitución. Entonces, ¿qué es una reacción de sustitución? ¿O cómo nos podemos dar cuenta cuando tengo una reacción de sustitución? En una reacción de sustitución, lo que ocurre es que una parte de una molécula determinada, como por ejemplo AB, es reemplazada por una parte o todo un reactivo. Es decir, en este caso, en una reacción de sustitución, lo que obtendría es AC. Una parte de la molécula orgánica, que habitualmente se denomina grupo saliente, en este caso B, es reemplazada por otra cosa, en este caso C. Para que haya reacción de sustitución, en general lo que tenemos que tener es un enlace simple entre A y B, ¿sí? Las reacciones de sustitución son reacciones de grupos funcionales que tienen enlaces simples. El segundo tipo de reacción que quería introducir era la reacción de adición. En una reacción de adición, tengo que tener un grupo funcional múltiple, con enlaces múltiples. ¿Qué eran grupos funcionales con enlaces múltiples? Grupos funcionales que tienen dobles enlaces o triples enlaces. No importa si son carbono-carbono o carbono heteroátomo. Puede ser un alqueno, puede ser un alquino, puede ser una acetona, puede ser un éster. Tiene que aparecer un enlace múltiple, ¿sí? Entonces, en una reacción de adición, lo que va a ocurrir es que un determinado reactivo, por ejemplo, C y D, se va a sumar a la estructura de A y B
¿sí? C y D se suma a la estructura de A y B y desaparece el enlace múltiple. Por eso se llama adición, porque sumo un reactivo a otro. De hecho, esta nueva estructura ABCD se llama aducto. Aducto porque viene de una adición, reacción de adición. Las reacciones de adición son características de los dobles y los triples enlaces carbono-carbono y del grupo carbonilo, es decir, aldehídos y cetonas eh, en química orgánica. Es decir, necesito un doble o un triple enlace carbono-carbono o un doble enlace carbono-oxígeno. Y el último tipo de reacción que vamos a introducir es la reacción de eliminación. En la reacción de eliminación, parto de una molécula donde no hay enlaces múltiples y obtengo un producto donde sí los hay. Fíjense que la reacción de eliminación, que es una reacción donde se forman enlaces múltiples, es la inversa de la reacción de adición. O sea, la reacción de adición dada vuelta. ¿Sí? Todas las reacciones que vamos a ver en química orgánica pertenecen a alguno de estos tres grandes tipos: reacciones de sustitución, reacciones de adición o reacciones de eliminación. ¿Sí? Ahora, ¿esto quiere decir que solo tengo que estudiar tres reacciones diferentes? No. Vamos a ver 500 millones, hay algunos que ya se están riendo, de reacciones, y no solamente vamos a ver un montón de reacciones, lo que vamos a intentar es darle racionalidad y tratar de transmitir la idea de que esas reacciones pueden agruparse, que tienen una lógica general, y lo que vamos a hacer para cada reacción que veamos es explicar el mecanismo de reacción. ¿Qué era el mecanismo de reacción? El mecanismo de reacción es una idea que habíamos introducido en química general y que eh, deberían haber desarrollado en alguna medida en química inorgánica. Eh, Hay varios de ustedes que hicieron química inorgánica el semestre pasado, pero discutieron el caso de la descomposición de agua oxigenada en agua y oxígeno. Los que hicieron la materia en semestres anteriores, ese es un trabajo práctico, que es la determinación de, de la cinética de reacción del agua oxigenada catalizada por yoduro de sodio. Es el típico práctico de cinética química. Los que cursaron química inorgánica el semestre anterior no pudieron hacer el TP, pero seguramente habrán discutido la reacción y habrán pensado cómo obtener la ley cinética de la reacción, y se habrán preguntado por qué los torturábamos en cinética química, cuál era la importancia de estudiar cinética química. Estudiar cinética química es importantísimo por muchas razones. La primera es que la cinética química nos da información para poder entender cómo es el mecanismo de una reacción química. ¿Qué es el mecanismo de una reacción química? Es el conjunto detallado de pasos sucesivos que me permite explicar cómo se rompen los enlaces que se tienen que romper y cómo se forman los enlaces que se tienen que formar en una determinada reacción. El mecanismo de reacción no es algo que se le ocurrió a alguien con muchísima imaginación, sino que es un modelo, ¿sí? Una propuesta que se hace a partir de evidencia experimental. En particular, ¿qué evidencia experimental? La evidencia que se obtiene de la cinética química. Cuando ustedes hicieron o cuando discutieron la reacción de descomposición de agua oxigenada, llegaron a la conclusión que la ley cinética era velocidad igual constante cinética por concentración
de agua oxigenada a la 1 por concentración de yoduro de sodio a la 1. Y con eso, ¿qué pudieron entender? Que el agua oxigenada estaba participando naturalmente del paso lento de la reacción. Y eso, ¿para qué sirve? Otra vez, porque lo que queremos construir es la explicación de cómo se rompen los enlaces oxígeno en el agua oxigenada y cómo se forman los nuevos enlaces oxígeno-oxígeno, en el caso del oxígeno molecular, y oxígeno-hidrógeno. Cuando yo escribo una reacción química eh, como las que tenemos en el problema 10, espérenme un segundo que aprovecho y la copio las reacciones y las pego en el PowerPoint, así las vemos todos. Si yo escribo esta reacción es la reacción entre un alqueno, el eteno, el alqueno más sencillo, e hidrógeno molecular para dar esta molécula de un alcano, etano. Fíjense, la primera pregunta que yo podría hacerme es, ¿a qué categoría de reacción pertenece, o a qué tipo de reacción pertenece esta reacción entre el alqueno y el hidrógeno? Y espero que convencerlos a todos de que la reacción es una reacción de adición, donde el hidrógeno molecular se adiciona sobre los átomos que antes tenían el doble enlace. Fíjense que en la molécula de alqueno tengo 2 hidrógenos, mientras que en la molécula de alcano tengo 3 hidrógenos. ¿De dónde salió ese hidrógeno adicional sobre cada uno de los átomos de carbono? Del hidrógeno molecular. Es decir, si representamos, y si quieren explicitemos, aunque no es necesario, los hidrógenos en el caso del eteno, ¿qué es lo que está pasando en esta reacción? En esta reacción, se me está incorporando hidrógeno molecular en la estructura. Por lo cual, esta reacción va a ser una reacción ¿de qué tipo? Una reacción de adición. ¿Sí? Ahora, una pequeña reflexión volviendo sobre lo que recién decíamos acerca del mecanismo de reacción. Esto que yo acabo de escribir acá es la reacción química. La reacción química es una definición del estado inicial y final de mi sistema. Yo conozco la página 1 de la novela y la página final, la 394. Sé de dónde salgo y en dónde termino. Pero cómo pasa de acá a acá no tengo ni idea. Tengo que leer toda la novela. Y la información de cómo se transforma eteno e hidrógeno en etano, ¿quién me da esa información? Esa información me la da el mecanismo de reacción. Esto, porque estoy tratando de adelantarles el shock que van a tener, porque
cada una de las reacciones de cada uno de los grupos funcionales que vamos a ir viendo tienen un mecanismo asociado. Por supuesto, los mecanismos no son particulares de una molécula, son generales del grupo funcional, pero se van a tener que aprender, es nuestra idea, que aprendan muchos mecanismos de reacción. ¿Por qué? Porque aprender química es entender cómo se transforman las cosas. Y cómo se transforman las cosas es practicar y entender sus mecanismos de reacción. ¿Y eso cómo se aprende? Con papel y lápiz. Hay que sentarse con la guía de problemas, pensar, dados determinados reactivos, qué productos se forman y tratar de escribir el mecanismo, es decir, el camino que me permite explicar esa transformación. Como les decía antes, ese mecanismo no es cualquiera, no es que me lo invento y escribo en la forma que me parece bien a mí. Ese mecanismo tiene una evidencia experimental, que no es que vamos a hacer un experimento para cada mecanismo que discutamos. Vamos a resumir en eso que llamamos mecanismo de reacción la evidencia experimental de un montón de gente durante un montón de años. ¿Y por qué queremos hacer ese ejercicio? Porque en química orgánica no podemos darles el comportamiento químico ni de absolutamente todos los grupos funcionales, ni de absolutamente todas las reacciones. Lo que queremos es enseñarles la forma de pensar el problema. Sí van a saber mucha química orgánica, pero se van a encontrar a lo largo de su vida profesional con grupos funcionales que no vamos a haber visto y con reacciones que no vamos a haber visto. Entonces, ¿qué tienen que tener firme y en claro en esas circunstancias? ¿Cómo pensar el problema? ¿Cómo ir a buscar un mecanismo? Y tienen que tener las bases como para poder entender ese nuevo mecanismo de reacción, porque van a ir a trabajar en una fábrica donde están haciendo en planta un producto con una reacción y un mecanismo que nunca vimos, pero ustedes tienen que ser capaces de poder entender y aprender cómo es ese nuevo mecanismo. ¿Sí? Es como aprender a pescar. Lo que tenemos que enseñarles es cómo se usa una caña y cómo se usa la carnada. En algún momento van a pescar solos. ¿Sí? Esa es la idea de esta materia. Aprender a pensar en términos críticos. Bueno, teniendo esto en cuenta, intentemos hacer el resto de rápidamente el problema 10. Esperen que lo copio y lo pego en el PowerPoint. El resto de los ítems del problema 10 lo que me piden es que identifique el tipo de reacción, es decir, que diga si es una reacción de adición, de sustitución o de eliminación. La primera habíamos llegado a la conclusión que era de adición. Recuerden, para que haya de adición, en los reactivos tiene que haber un enlace múltiple. ¿Cuál sería la reacción característica del ítem B? Y sería una reacción de eliminación. ¿Por qué? Porque se está generando un enlace múltiple. ¿Se acuerdan que decíamos que la eliminación era la inversa de la adición? En este caso, la molécula de etanol está eliminando agua para formar eteno. Vamos a ver esta molécula, la vamos a discutir cuando estudiemos la serie de los compuestos halogenados y la serie de los alcoholes. Pero puedo pensar también la reacción al revés. Esto querría decir que si la eliminación es la inversa de la adición, habrá alguna forma de adicionar agua al eteno para dar alcohol. De hecho, la hay. Esa reacción se llama reacción de adición nucleofílica. Y la vamos a ver en la serie de los alquenos. Y de hecho es la base de un proceso industrial para fabricar etanol. ¿Sí? ¿A qué reacción correspondería el ejemplo del ítem C?
Fíjense qué está pasando. Estoy partiendo de una molécula de alcohol donde estoy reemplazando el oxidrilo por un átomo de cloro, que ¿de dónde viene? De una molécula de clorhídrico. Entonces estoy sustituyendo al cloro, perdón, al oxidrilo por un cloro que viene del clorhídrico, con lo cual esta reacción sería una sustitución. La del ítem I se las dejo para que piensen en casa. Esto raro que aparece acá, CH3ONA, ¿sí? Esto que aparece acá se llama metóxido de sodio y es la base conjugada de un alcohol. El metóxido de sodio, el primo hermano orgánico del hidróxido de sodio. Es un compuesto iónico, donde hay un enlace iónico oxígeno-sodio, donde el oxígeno tiene una carga negativa y el sodio tiene una carga positiva. ¿Sí? Piensen si pueden reconocer a qué tipo de reacción, no les pido nada más que eso, que piensen en casa si es una reacción de sustitución, de adición o de eliminación. Nos quedan por discutir eh, estas dos reacciones que están acá. Entonces, la primera pregunta que les haría es, piensen si esa es una reacción o no. Veamos la del ítem M. Nos dicen agua más cloruro de sodio que da cloruro de sodio acuoso. ¿Esa es una reacción? No, no es una reacción. ¿Qué es? La representación de un proceso físico. ¿De cuál? El proceso de disolución de cloruro de sodio sólido en un disolvente, en este caso agua. Y la del ítem F, veamos, agua líquida que pasa a fase vapor. ¿Esa es una reacción química? No, no es una reacción química, es la representación de un proceso físico, de una transformación de fase, agua en fase líquida que pasa a agua a fase vapor. Estas representaciones se las van a encontrar en los libros de texto, por supuesto, se las pueden encontrar. En general, esto es un abuso de notación. ¿Qué significa que es un abuso de notación? Que estamos utilizando la flecha química para indicar una transformación que en realidad no es una transformación química, sino es una transformación química. Cuando los químicos vemos una flecha, entendemos siempre que se está rompiendo un enlace y se está formando otro. ¿Sí? Entonces, en general, siempre vamos a reservar la flecha para reacciones estrictas, es decir, procesos donde hay ruptura y formación de enlace. Y vamos a intentar representar los procesos de transformación de fase o de disolución de otra manera. Ahora, no está mal representarlos como una flecha, pero tengamos bien en claro que estrictamente no son reacciones químicas. ¿Sí? En lo que queda la clase de hoy, lo que quería era introducir algunas ideas básicas sobre propiedades físicas y en particular cómo vamos a llevar adelante la discusión de propiedades físicas. Esperen que me busco el apunte. A ver. Lo que les voy a compartir ahora en pantalla es el apunte que, que tenemos para la serie 1 en la página 24, donde tratas de sistematizar un poquito cómo llevar adelante la idea de propiedades físicas. Y repasemos un poco
la definición de propiedad física. ¿Se acuerdan que una propiedad física era una propiedad de una molécula o de un compuesto que, que podíamos medir sin tener que recurrir a una reacción de transformación química? Es decir, que cuáles eran las típicas propiedades físicas, el punto de fusión, el punto de ebullición, la viscosidad, la densidad, eh, el índice de refracción, eh, la solubilidad en un determinado solvente. Esas son propiedades que podemos medir sin tener que hacer una reacción, sin romper enlaces. En cambio, las propiedades químicas, es decir, las reacciones, para observarlas, tenemos que romper y formar nuevos enlaces. Tal vez recuerden de química general que siempre que hicimos discusiones acerca de las propiedades físicas, esas discusiones siempre nos remitieron a la idea de fuerzas intermoleculares. Es decir, siempre, esperen que trato de buscar esto, siempre que quisimos hacer, pero me quedó horrible, esperen que vamos a borrarlo, a ver si puedo borrarlo. Siempre que quisimos hacer una discusión de propiedades físicas, tuvimos que pensarlas en términos de fuerzas intermoleculares. Y la pregunta ahora sería, ¿cuáles eran las fuerzas intermoleculares que aparecían? Naturalmente, las que van a aparecer en el contexto de las moléculas orgánicas son las mismas fuerzas intermoleculares que vieron en el caso de los compuestos inorgánicos o de las moléculas inorgánicas que vieron antes, ¿sí? Y son, en definitiva, las fuerzas dispersivas, las fuerzas dipolo-dipolo y las uniones puente de hidrógeno. Y se va a cumplir la misma condición que se cumplía antes. Cuanto mayor son esas fuerzas, mayores son los puntos de fusión y los puntos de ebullición de los compuestos que vamos a estudiar, y esas fuerzas intermoleculares me van a permitir también entender las propiedades físicas en relaciones con las disoluciones. Si las moléculas tienen dipolos-dipolos más intensos, eso me permitirá explicar por qué son solubles en solventes más polares. Si las moléculas en cuestión no tienen momentos dipolares, me permitirá explicar por qué esas moléculas son más solubles en disolventes que no tienen momentos dipolares, ¿sí? Entonces, en general, las moléculas las podríamos pensar en tres grandes categorías, ¿sí? La primera es moléculas en donde solo aparecen fuerzas dispersivas. Recuerden que las fuerzas dispersivas eran fuerzas resultado de momentos dipolares instantáneos, producto de la polarizabilidad de los enlaces, y que eh, precisamente me permitían explicar por qué moléculas que no tienen absolutamente ningún dipolo podían estar en una fase condensada, ¿sí? Les doy el caso del yodo molecular, yodo 2. El yodo es un sólido a temperatura ambiente. Y ahora, ¿cómo pensamos que si bien el flúor y el cloro son líquidos, flúor y el cloro son gases, el bromo es un líquido y el yodo es un sólido? ¿Cómo podríamos entender que cuando pensamos en los halógenos como compuestos moleculares, X2, flúor 2, cloro 2, bromo 2, yodo 2, los puntos de fusión y ebullición varían desde el flúor al yodo aumentando? ¿Cuál sería la fuerza molecular, intermolecular, que me permitiría explicar esa tendencia? Y la fuerza intermolecular precisamente es nuestra pobre fuerza dispersiva,
que va aumentando desde del flúor hacia el yodo. ¿Y por qué aumenta del flúor hacia el yodo? Porque el yodo tiene un radio atómico muchísimo más grande y por lo tanto es muchísimo más polarizable, ¿sí? Por ahí en los libros de química general hay una frase desafortunada que dice que las fuerzas dispersivas son las fuerzas menos intensas. Guarda, eso hay que ponerlo en contexto. Son las fuerzas menos intensas, pero fíjense que el yodo es sólido a temperatura ambiente, mientras que el agua, que es un compuesto recontrapolar, es un líquido. Entonces, de alguna forma, uno podría pensar en las fuerzas intermoleculares, en el caso del yodo, que solo son fuerzas dispersivas, son mayores que las fuerzas dipolo-dipolo y puente hidrógeno en el agua. ¿Sí? Entonces eso con que las fuerzas dipolo-dipolo, las fuerzas, perdón, dispersivas son las menos intensas, guarda con esa afirmación, sobre todo en el contexto de las moléculas orgánicas. Pero podríamos pensar que hay un grupo de moléculas donde solo pueden aparecer fuerzas dispersivas. ¿Y qué condición tendría que tener esas moléculas? ¿Sí? La condición que tendría que tener esas moléculas es que precisamente no tuvieran ningún dipolo, porque lo que le estamos pidiendo es que solo aparezcan fuerzas dispersivas. Y entonces, ¿a quiénes podríamos poner en esa bolsa, en ese grupo 1? Y a los alcanos, a los alquenos, a los alquinos, a los sistemas aromáticos. Después podríamos pensar en un grupo 2 de moléculas que serían aquellas que además de las fuerzas dispersivas pudieran presentar dipolo-dipolo. ¿Qué moléculas serían esas? Las moléculas que tienen un grupo funcional donde me aparece algún momento dipolar. Y entonces, sobre las fuerzas dispersivas se sumaría ahora un nuevo grupo que son las fuerzas dipolo-dipolo. ¿Quiénes podrían ser esas moléculas? Las moléculas que tienen eh, grupos funcionales del tipo albalcanos, éteres, aldehídos, cetonas, anhídridos, cloruros de ácido, ésteres. Y finalmente habría un tercer grupo, que sería el grupo de las moléculas, que además de fuerzas dispersivas, tienen fuerzas dipolo-dipolo y pueden formar puentes de hidrógeno. Para poder formar puentes de hidrógeno, que tendrían que tener un átomo de hidrógeno con una densidad de carga positiva y un heteroátomo con un par electrónico que pudiera ceder esa densidad de carga positiva. Ese par electrónico, discúlpenme. Y en ese grupo, ¿a quién pondríamos? A los alcoholes, a las aminas, a las amidas, a los ácidos carboxílicos. ¿Sí? Esperen que descomparto esto y me vuelvo al PowerPoint, porque lo que vamos a hacer es pensar en el problema 11. Una cosa eh, que, que quisiera aclarar es que las fuerzas intermoleculares eh, las podemos pensar para una determinada molécula como presentes en las dos grandes partes de las moléculas orgánicas. Cuando pongo esta viborita cruzada, quiero decir, el esqueleto carbonado puede seguir, no importa. ¿Sí? Entonces, imaginemos que tenemos una molécula orgánica que tiene un esqueleto carbonado, esto sería el esqueleto carbonado, y tiene también un grupo funcional, no importa cuál, un grupo funcional, pero que en principio tiene ese grupo funcional un heteroátomo.
¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo interesante que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el esqueleto carbonado siempre va a contribuir a las fuerzas intermoleculares, aportando fuerzas dispersivas. Las fuerzas dispersivas van a ser el resultado de qué? De los dipolos instantáneos del hidrógeno y del carbono. Lo que va a ocurrir es que, naturalmente, cuanto más grande sea el esqueleto carbonado, mayor intensidad va a tener el aporte de las fuerzas dispersivas. ¿Por qué el esqueleto carbonado aporta fuerzas dispersivas? Y porque el esqueleto carbonado está formado por carbono y hidrógeno. No puede formar ni dipolo ni puente de hidrógeno. Y el grupo funcional, ¿qué interacciones intermoleculares puede aportar? Y el grupo funcional sí puede aportar tanto fuerzas dipolo-dipolo como puente de hidrógeno. Fíjense que cuando yo piense en las fuerzas intermoleculares, puedo descomponer el problema para una molécula particular en dos partes, en las fuerzas intermoleculares habitualmente asociadas al esqueleto carbonado y a las fuerzas dipolo-dipolo y puente de hidrógeno habitualmente asociadas al grupo funcional. ¿Sí? Entonces, dicho esto, lo que quiero que hagan, que se tomen unos minutos y que intenten hacer el problema 11, que es el que que tienen pegado en la pantalla, que dice lo siguiente: ¿cuál es la característica común de todas las moléculas que tienen ahí? Que escriban el nombre del grupo funcional al cual pertenecen. Que para cada grupo funcional piensen cuáles pueden ser las fuerzas intermoleculares que aparecen, ¿sí? Y que de aparecer, por supuesto, si me van a decir aparece momento dipolar, que expliciten el dipolo. Si me van a decir aparece un puente de hidrógeno, que escriban el puente de hidrógeno. ¿Sí? Intenten trabajar 10 minutos sobre este problema pensando ítem por ítem, no importa hasta dónde llegan, ¿sí? No se preocupen por eso. Entonces, pensando esas tres consignas, ¿qué tienen en común esas moléculas? ¿Qué grupo funcional aparece? Si aparece un grupo funcional, si hay un momento dipolar y qué fuerzas intermoleculares tienen. ¿Sí? Y menos cuarto, nos juntamos y empezamos a discutir sobre estas cuestiones.
Bueno, intentamos hacer alguno de los ítems, ¿les parece, del problema? Otra vez, no importa que no hayan terminado, lo que vamos a intentar es explicar la lógica. Entonces, esperen que vuelvo a compartir la pantalla. Entonces, lo que primero nos preguntaba el problema es cuál era la característica común de todas las moléculas que aparecían ahí dibujadas. Y fíjense que la característica común es que todas tienen el mismo esqueleto carbonado, en el sentido de que todas están formadas por 4 átomos de carbono. ¿Y eso por qué es? Porque, como yo les había dicho antes, cuando pensamos en la suma de las fuerzas intermoleculares en las moléculas orgánicas, tenemos el aporte del esqueleto carbonado y el aporte del grupo funcional. Entonces, en general, para comparar, vamos a tratar de dejar algo fijo, porque si no se hace difícil a veces hacer comparaciones cuando varían las dos cosas, el esqueleto carbonado y el grupo funcional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En todo este conjunto de moléculas, como todas tienen 4 átomos de carbono, la intensidad de las fuerzas dispersivas de todas ellas podemos considerar que es aproximadamente la misma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que variará? Variarán el aporte de las fuerzas intermoleculares que pueden hacer los grupos funcionales a través de su contribución dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. De hecho, vayamos al primer caso donde ocurre eso. Tenemos la primera molécula que pertenece a la familia de las amidas. De hecho, esa molécula se llama butilamida. Explicitemos todos los enlaces. No confundan amida con amina. ¿Sí? En una amina solo hay un enlace carbono-nitrógeno, en una amida, aparte del enlace carbono-nitrógeno, tenemos un doble enlace carbono-oxígeno. Entonces, nuevamente, descomponemos el problema en dos partes. ¿Qué fuerzas intermoleculares tendríamos en esta molécula de amida? Por un lado, las que contribuye el esqueleto carbonado, que serían fuerzas de dispersión. Y por el otro lado, las que contribuyen el grupo funcional. Naturalmente, este grupo funcional, como habíamos visto antes, es un grupo funcional que está polarizado. Perdón, falta más. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aparecerá algún momento dipolar. Va a aparecer un momento dipolar asociado al grupo funcional, que de todas maneras va a ser el momento dipolar molecular, porque el esqueleto carbonado no tiene eh, ningún momento dipolar. Y entonces la aparición de un momento dipolar, ¿qué provoca? Provoca que en esta molécula haya fuerzas tipo dipolo-dipolo. O sea que hasta ahora tendríamos fuerzas dipolo-dipolo asociados al esqueleto carbonado y fuerzas de dispersión, fuerzas dipolo-dipolo asociado al grupo funcional y fuerzas de dispersión asociado al esqueleto carbonado. Pero además, en el caso de la butilamida, puede aparecer otra interacción intermolecular que son los puentes de hidrógeno. Y repasemos en términos generales qué tiene que ocurrir para que haya puentes de hidrógeno. Fíjense, para que haya puentes de hidrógeno, tengo que tener, por un lado, un heteroátomo que tenga
pares electrónicos disponibles. Y por otro lado, tengo que tener otro hidrógeno unido a otro heteroátomo, de forma tal que sobre ese hidrógeno haya una polarización. Porque, ¿qué es el puente hidrógeno? El puente hidrógeno es la cesión parcial de ese par electrónico libre sobre el hidrógeno que tiene que dar, que tiene una densidad de carga positiva. Entonces, tanto X como Y son heteroátomos. Y lo que tiene que ocurrir es que aparezca un hidrógeno con densidad de carga positiva. En los casos que nosotros vamos a discutir, los heteroátomos más comunes que van a dar puente de hidrógeno van a ser nitrógeno y oxígeno. Fíjense que en el caso de la amida, ¿sí?, acá hay hidrógenos con densidad de carga positiva, o sea que esos hidrógenos podrían aparecer actuando formando puentes de hidrógeno. Y de hecho aparecen. Vamos a volver a escribir la molécula de butilamida o butanamida. De hecho, en la molécula de butanamida aparecen 2 puentes de hidrógeno por cada par de moléculas de butanamida. A ver si me sale. Los puentes de hidrógeno serían los siguientes. Vamos a ponerlo así. Dos, tres. ¿Sí? Aparecen puentes de hidrógeno entre los pares electrónicos de uno de los oxígenos del carbonilo y un hidrógeno que está polarizado de una de las amidas. Acá hay un solo enlace, que hay que poner así. Uno de los hidrógenos unidos a nitrógeno de otra molécula de butanamida. Y lo mismo pasa, me quedó una línea, pero son puntos, pasa acá. Acá tengo un puente de hidrógeno. Entre esta molécula de hidrógeno, que tiene densidad de carga positiva, y este par electrónico libre que está acá, ¿sí? Forman por cada par de moléculas de butanamida 2 puentes de hidrógeno. O sea que, fíjense, efectivamente, la molécula de butanamida o de butilamida tiene fuerzas dispersivas asociadas al esqueleto carbonado, fuerza de dipolo asociada al grupo funcional y puente de hidrógeno asociado al grupo funcional. ¿Sí? ¿Qué pasaría si vamos a la molécula siguiente? Es una molécula de un aldehído que se conoce como butanal. Nuevamente, acá tendríamos el esqueleto carbonado. ¿Y el esqueleto carbonado qué tipo de interacciones tiene? Nuevamente, fuerzas de dispersión. ¿Y ahora qué tenemos? Acá tenemos el esqueleto carbonado, el grupo funcional, discúlpenme. Este grupo funcional tiene un momento dipolar del carbono hacia el oxígeno. Es decir, aparece un dipolo en esta posición. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces, como aparece un dipolo, pueden aparecer interacciones o fuerzas del tipo dipolo-dipolo.
O sea que en el caso de la molécula de butanal vamos a tener fuerzas dipolo-dipolo asociadas al grupo funcional y fuerzas dispersivas asociadas al esqueleto carbonado. Fíjense también que en este caso, este hidrógeno que está acá no puede dar puente de hidrógeno. ¿Por qué no puede dar puente de hidrógeno? Porque el hidrógeno que está en esta posición no está polarizado, no tiene una densidad de carga positiva. ¿Por qué no tiene una densidad de carga positiva? Porque está unido al carbono. Para que un hidrógeno pueda dar un puente de hidrógeno, tiene que tener una densidad de carga positiva. Y para ello, tiene que estar unido a un heteroátomo, habitualmente nitrógeno u oxígeno. ¿Sí? O sea que los hidrógenos de los aldehídos no dan puente de hidrógeno. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que hagan en casa? Lo que quiero que hagan en casa de tarea para el hogar es que terminen de completar el problema 11, es decir, que terminen de pensar el nombre del grupo funcional, los momentos dipolares y las fuerzas intermoleculares presentes en el resto de los ejemplos que tienen en el problema 11 y después que las ordenen, que piensen cuáles tendrían los puntos de fusión y de ebullición más bajos, cuáles tendrían los puntos de fusión y de ebullición más altos, ¿sí? Y que piensen cuáles serían más solubles en agua y cuáles serían menos solubles en agua. Se los muestro para su tranquilidad. Tienen el problema resuelto con una tabla donde están las propiedades que les acabo de mencionar en el apunte en la página 25. Traten de no mirarlo, traten de pensarlo primero y después fíjense si lo que pensaron es coherente respecto de los valores de punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad en agua y solubilidad en cloroformo que les aparece en la tabla. Priscila quiere preguntar algo, me parece. Sí, adelante. Había aparecido algo en el chat. Si querés preguntar algo, ¿por qué no tiene puente de hidrógeno? Volvemos al PowerPoint. Vuelvo a dibujar la molécula acá. ¿Te acordás que yo había dicho que para que hubiese puente de hidrógeno tenían que darse esta condición? El átomo de hidrógeno tiene que tener densidad de carga positiva, porque ese átomo de hidrógeno es el que acepta un par electrónico libre. Y eso se da cuando el átomo de hidrógeno está unido a un heteroátomo, como nitrógeno, como oxígeno, porque él va a tener una densidad de carga negativa y entonces me va a dejar el hidrógeno con una densidad de carga positiva. Pero fíjate a qué está unido este hidrógeno. Ahí tenés un carbono, no tenés un heteroátomo. ¿Y eso qué hace? Que sobre este enlace que hay acá no haya un momento dipolar. O sea que acá no tenés densidad de carga positiva. No tenés densidad de carga positiva porque este hidrógeno está unido a carbono, no está unido ni a oxígeno ni a nitrógeno, como era en el caso de la butilamina, de la butilamida, perdón. En este caso, fíjate, los hidrógenos están unidos a nitrógeno. Entonces ahí sí se puede polarizar. Mientras que en el caso que vimos recién, el hidrógeno está unido a carbono. ¿Sí? Profe, Sí. con el alquino que sigue en ese problema 11, ahí solamente son fuerzas dispersivas, a pesar de que hay una zona de alta densidad electrónica. Exactamente, en realidad no tenés una zona de alta densidad electrónica, sino que tenés 6 electrones de enlace entre dos átomos de carbono, pero no es que tenés un delta más sobre
un carbono y un delta menos en el medio. ¿Sí? Si vos pudieras medir como medís con un voltímetro densidades de carga, la densidad de carga sería 0 en todo punto de la molécula. Ajá. El momento Solo dipolar, dispersivo. ¿sí? Es 0 en ese caso, Bien. exactamente lo que vos decís. Bien, bien, muchas gracias. De nada. ¿Sí? Entonces quiero que traten de hacer ese ejercicio en casa. Recuerden que para aquellos que quieran, adicionalmente, va a haber una clase de repaso para consultar cualquiera de estas dudas el sábado de 10 a 12. Gustavo Kashiwagi les va a estar mandando el link para unirse. Y si no, nos volvemos a encontrar el próximo martes, donde vamos a empezar con la serie de hidrocarburos. Es decir, vamos a empezar a estudiar las propiedades de alcanos, alquenos, alquinos y sistemas aromáticos. Traten de, no importa que los hayamos hecho en clase, agarren la guía, intenten hacerlo ustedes otra vez. Antes de hacer la guía, intenten leer el apunte que tienen. No tienen que leerse el apunte de cabo a rabo, intenten ir buscando los conceptos que necesitan para resolver los problemas. Por ejemplo, en la guía hay toda una discusión sobre el problema de isomería. No se metan con eso de momento, ¿sí? Pero sí van a encontrar la discusión sobre la representación de las moléculas, la idea de grupo funcional, los tipos de reacciones, el par nucleófilo-electrófilo, la discusión de fuerzas intermoleculares, ¿sí? Así que nada, en principio terminamos por hoy, les vamos a subir la grabación de la clase por si quieren volver a verlas. Muy buen fin de semana para todos, por favor, cuídense y nos reencontramos el próximo martes, ¿sí? Bueno, gracias, profe. A ustedes, Estamos viendo. buen fin de... Hasta luego, chao. Chao, gracias, profe. Hasta luego.